Bien, entonces, ¿quién está ahorita? A ver, quiero ver. Solo Lucía. Lucía, ¿me escucha? Sí, profe, le escucho. Por aquí está Pavel. Vamos a darle para que logremos terminar no recuerdo cuánto le puse de tiempo, pero bueno, vamos a ver que logremos terminar. Ok, entonces habíamos quedado por acá, ¿verdad? En encontrar la derivada de esa función racional y entonces nos dio esta expresión que lo tenemos por acá en el tablero. Este, por acá está nuestro tablero, nos había quedado eso. Entonces les decía que determináramos cuánto es la pendiente o cuánto es la ecuación de la recta tangente a la gráfica en -1, 1, dice. Entonces el punto en el que estamos trabajando es el punto -1, 1, ¿verdad? Entonces para el punto -1, 1, ¿cuánto sería la pendiente? Vamos a tener que la pendiente es evaluar -1 en la expresión, en la derivada. Entonces puede ver 3 multiplicado por -1 al cuadrado. Eso va a ser igual a -3, porque -1 al cuadrado es 1, por -3 le va a dar -3. Después, ¿qué tendríamos en el valor en el otro valor? Tendríamos 2 por -1, pero 2 por -1 pues va a ser -2 y después tiene más el valor de 5. Esos tienen en el numerador y en el denominador podemos observar que va a quedar -1 al cuadrado va a ser 1 y en la otra expresión sería -5, ¿verdad? Y entonces 1 menos 5, pues eso le va a dar -4. Al cuadrado, pues va a ser 16, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero es que miren que en el numerador ustedes tienen 0. Y entonces la pendiente que va a ser igual a 0, porque tenemos 0 sobre 16. Pero 0 entre 16, pues entonces es igual a 0. Por lo tanto, la pendiente va a ser 0. Bien, y entonces si la pendiente es 0, la recta tangente a la curva va a ser una recta horizontal. Pero bueno, ¿cuál va a ser la recta tangente a la curva? Ya vamos a ver. Vamos a tener que la curva tiene, la recta tiene pendiente 0. Eh, Vamos a tener entonces que el valor de la pendiente es 0, m igual a 0 y el punto era en -1, 1. Entonces por punto pendiente va a ser y -1 igual a la pendiente que es 0 por x más 1, ¿verdad? Pero todo esto pues es 0. Y entonces le queda y igual a 1. Entonces esta es la ecuación de la recta. Y igual a 1 es una recta que va a ser paralela al eje X. Entonces esto me indica que la curva debe de venir en algún momento así. Porque en este punto, en -1, 1, ni siquiera está sobre el eje Y, está más para acá, ¿verdad? No está ahí porque ahí lo estoy poniendo como que la curva estuviera sobre el eje Y. La recta pues sí estaba bien, hacia ahí es 1, entonces eso es la recta y igual a 1 y en -1, esto por aquí es -1 y por aquí es 1, entonces la curva debe de venir así. Vamos a ver cómo es la curva. Vamos a ver cómo es la curva. En el documento nos presentan la curva. Pueden observar, estoy en la página 12, voy a ir a la página 13. Ahí está la curva, miren. 3 menos 1 entre x más 5. Aquí tengo la recta y igual a 1, que es la recta tangente de la curva. Es una recta horizontal paralela al eje X porque la pendiente nos resultó 0. Y entonces, pues, pueden ver de que ahora ya la función ya no es una función simple, ¿verdad? Sino que es una función un poco más compleja. Hay que aplicar la derivada del cociente para poder encontrar cuánto vale la pendiente. Entonces, para la pendiente de sobre cualquier punto de la curva, ¿verdad? Que eso me lo está determinando la derivada de la función. Y entonces, ya entonces abordamos lo que es regla del producto y regla del cociente. Entonces, por aquí en este otro ejemplo,
tienen las derivadas de las otras funciones trigonométricas. Entonces recordemos que estas otras funciones trigonométricas las están definidas a través de cociente. Por ejemplo, la función tangente es seno de x sobre coseno de x. Y entonces a eso le aplicamos derivada. ¿Cuánto sería la derivada de esa expresión? Vamos a ver para que apliquemos ahí otra vez la regla del cociente. Entonces ahora me piden cuánto es la derivada de la tangente. Bien, entonces si ahora mi función es f de x igual a tangente de x, sabemos que esto lo puedo escribir como seno de x entre coseno de x. Y entonces f' de x me dice a qué va a ser igual. El denominador al cuadrado. ¿Quién es el denominador? Es coseno de x al cuadrado. En el numerador va a ir el denominador, que es coseno de x, ¿por quién? Por la derivada del numerador, que es seno de x. Lo pongo aquí prima, que me está indicando derivada, ¿verdad? Menos qué cosa, el numerador, que es seno de x, por la derivada del denominador, que es coseno de x. Entonces lo indico como prima. Y entonces pueden observar que esto va a ser igual a ¿qué tendríamos acá? Vamos a tener coseno cuadrado de x siempre en el denominador. Por aquí vamos a tener coseno de x. La derivada del seno sabemos que es el coseno de x menos cuánto. Voy a reacomodar esto para que nos podamos terminar, ¿verdad? Entonces por aquí voy a poner coseno cuadrado de x. Ok, entonces el coseno por la derivada del seno, que es el coseno, menos el seno de x por la derivada del coseno, que es menos el seno de x. Bien, entonces pueden ver que nos va a quedar coseno cuadrado, menos por menos da más, seno cuadrado. Pero recordemos que coseno cuadrado más seno cuadrado, pues es igual a la unidad. ¿Entre qué valor? Entre coseno cuadrado de x. Pero 1 entre coseno cuadrado de x, eso es secante cuadrado de x. Entonces, siempre que tengan como función a la tangente, entonces f' de x va a ser igual a secante cuadrado de x. Bien, entonces estas son las derivadas con las reglas básicas de derivación: suma, multiplicación y producto. Pueden ver que aquí el argumento de la función trigonométrica es x lineal. Entonces la idea es qué pasa si el argumento cambia, si el argumento fuese, por ejemplo, 5x o si el argumento fuese 8x. Entonces ya para ese tipo de funciones tenemos que haber visto la regla de la cadena, que pues eso pues lo abordaríamos el lunes, el próximo día de clase, la regla de la cadena, derivada implícita y esos pues otros tipos de derivaciones que nos hacen falta. Hasta aquí solamente tenemos reglas básicas de derivación: suma, resta, multiplicación por un escalar, multiplicación de funciones, cociente de funciones y las básicas, las 6 funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, de esta manera, pues, se determinan cuáles son esas reglas básicas de derivación. Quiero ver qué tengo aquí. Bueno, aquí tienen otros ejemplos que pues los pueden ver, los pueden analizar, los leen. Y después aquí tenemos las derivadas de orden superior. Pueden ver que con la que estamos trabajando ahorita es con la primera derivada. Pero para una función puedo encontrar también segunda derivada, puedo encontrar también tercera derivada, siempre que el límite exista, y puedo llegar hasta la enésima derivada o la n+1 derivada. Y entonces estas son las notaciones. Para la primera derivada es f' de x. Para la segunda derivada, pues es f' de x. Para la tercera derivada es f' de x. Y esto es para la segunda, lo que ya derivé, lo que ya obtuve de la primera derivada, lo vuelvo a derivar y eso me va a dar la segunda derivada.
Si me piden la tercera, entonces lo que obtuve en la segunda lo vuelvo a derivar y eso me va a dar la tercera derivada. Y entonces estas que tienen acá, pues se conocen como derivadas de orden superior. Y después aquí pues tenemos ya ejercicios, ya pues aquí ya van un poco más más trabajado, porque por ejemplo aquí tengo el 42. Miren el 42, ¿qué obtienen en el 42, chicos? Pueden ver que en el 42 tenemos que es un cociente de funciones, ¿verdad? Pero ese cociente está ahora constituido por una función trigonométrica y una función polinomial. Dice acá, f de x igual a ¿cuánto les dice? Seno de x sobre el valor de x al cubo. Eso es lo que tenemos en ese ejercicio. Entonces hay que aplicar la regla del cociente. ¿Qué le dice entonces la regla del cociente? Me dice que para obtener la derivada de un cociente, ¿qué debo de hacer? Mi nueva f' de x o la derivada pues va a ser igual a el denominador al cuadrado, x al cubo, todo esto al cuadrado. Después aquí sería el denominador que es x al cubo, ¿por quién? Por la derivada del numerador que es seno de x. Lo voy a denotar aquí. Derivada que está indicando prima. Menos qué cosa? El numerador seno de x por la derivada del denominador x al cubo prima. Entonces pueden observar de que f' de x pues va a ser igual a x al cubo, la derivada del seno tenemos que es el coseno de x, menos la derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. ¿Multiplicado por quién? Por el seno de x. ¿Y todo esto entre cuánto? Entre x a la sexta. Pueden ver que ahí podemos sacar un factor común, x al cuadrado. X al cuadrado pues sería factor común de x por coseno de x menos 3 seno de x sobre x a la sexta, que lo podemos cancelar con el factor común que estamos sacando, ¿verdad? Entonces voy a sacar el factor común para que miremos qué sería la respuesta ya simplificada. Bien, vamos a ver entonces de qué les decía que el factor común y' va a ser igual a x al cuadrado, factor de quién habíamos dicho, x al cuadrado, factor de x por coseno de x, porque tienen x al cubo. Sí, ya se los muestro. Voy a ver qué pasa por acá. Ahora sí se mira. Sí. X al cuadrado, factor de quién? De x por coseno de x, ¿verdad? Esa era nuestra expresión, porque teníamos x al cubo por coseno de x. Entonces, x cuadrado factor de x por coseno de x. Menos 3 seno de x tendríamos ahora. Menos, a ver, estoy sacando el factor cuadrado, entonces aquí ya no va esto, ¿verdad? Por lo tanto, lo voy a quitar. Menos 3 seno de x. Menos 3 seno de x. Y luego, ¿entre cuánto tendríamos? Y todo esto entre el valor de x a la sexta, ¿recuerdan? Y entonces su y' en este caso, pues se cancela el x al cuadrado con el x a la sexta y queda x por coseno de x menos 3 seno de x, ¿sobre qué valor quedaría aquí? Sobre x cuarta. Y entonces esa sería nuestra solución para este ejercicio, ¿verdad? Sacamos factor común, les decía, factor común, x cuadrado de x por el coseno de x menos 3 por el seno de x sobre x a la sexta. Y entonces ahí logramos simplificar y nos queda esa expresión. Entonces ahí ya no podemos seguir simplificando más nada, ahí quedaría el ejercicio. Bien, entonces de esta manera pues es que se trabajan estos ejercicios. Pueden ver ustedes que lo nuevo que es las reglas de derivación.
De ahí la otra parte es el proceso algebraico, el proceso de simplificación, todo lo que tiene que ver con simplificación, que lo vimos en la matemática básica. Suma de fracciones, resta de fracciones, simplificación de términos comunes, multiplicaciones, todo eso pues es de la parte de la matemática básica. Y entonces todos estos que vimos se conocen como reglas básicas de derivación. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Si no, pues esto era pues lo que quería pues abordar en estos días. Bien. ¿Qué me dicen, chicos? No los escucho. Al final, ¿cuántos estamos? Solo estamos 2, Brooks y Pavel. La Lucía no había entrado. Se fue, parece. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, la escucho. ¿Ves? Entonces ustedes me dicen si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, pues esto era pues lo que se quería abordar, las reglas de derivación y la interpretación geométrica de lo que era la derivada. Y entonces pues tienen para el fin de semana trabajar estos ejercicios. Ya para el día lunes tengo que poner un cuestionario sobre estos temas. Ya. Ya subí un cuestionario de la vez pasada. ¿Cómo dice? Que si ya subí un cuestionario de límites De trigonométricas y eso. derivadas, pues sí, hay que subir un No, cuestionario no, de de... límites. De Sí, límites. de límite Límites. hay que subir un cuestionario de toda la unidad, porque los anteriores solo eran con asíntotas verticales, horizontales, pero hace falta el análisis de la continuidad, ¿verdad? Los límites por racionalización y los límites trigonométricos. Entonces ahí de hecho ya lo estoy haciendo. He hecho 3 preguntas, me hacen falta por lo menos hacer unas 10 preguntas, me hacen falta 7. Entonces, hoy les voy a subir ese cuestionario y voy a redactar otro de las reglas básicas de derivación. Ya. Y entonces eso, pues, no sé si hay alguna otra pregunta. Me dicen, si no, pues nos reuniríamos el día martes. Es que nos toca, ¿verdad? Ustedes son del M3. El día martes. El día más. ¿Ves? Para que tengan tiempo, para que resuelvan los ejercicios. Como ya hicieron los otros cuestionarios, los 2 cuestionarios pasados de límite, porque he visto que pocos los han trabajado. Y les puse como fecha límite mañana. No sé si ustedes ya los trabajaron. Los de las Sí, los asintos. dos que Ah, ok. subió, yo los había hecho. Ah, bueno. Entonces, pues Por voy a, eso estaba preguntando si había subido sí, otro. voy a subir otro, hoy tengo que subirle otro como de resumen de la unidad de límites. Ahí iría lo que es función continua, límites trigonométricos, límites por racionalización. Bien. Y entonces ya también ir viendo los de derivadas. Y entonces pues de esa manera pues avanzaríamos el día de hoy por ahí si no tienen alguna otra pregunta. Nos estaríamos viendo el martes. Estoy viendo que ya hoy estuvieron poquísimos en la mañana y poquísimos ahorita también. Pero bueno, tenemos que terminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dicen? Los escucho, chicos. Pavel y Brooke nada más estamos por acá. Hola. Pues a mí me surgen dudas ya cuando los estoy haciendo, así que ahorita no es como que tenga algún. ¿Cómo dice Que ya cuando los estoy haciendo es cuando me surgen las dudas. ¿No? Oh, ya. Entonces hágalo, ¿verdad? Y entonces, bueno, me pueden consultar por el WhatsApp si tienen alguna duda, algo. Podemos también ver tal vez el lunes si ahí tienen hechos varios.
Tal vez nos podemos reunir el lunes y vemos cuáles son las dudas que tienen. ¿Ya? Ustedes me avisan o me hacen la pregunta ahí por el WhatsApp. Bueno, Bien, entonces así sí, quedaríamos. Me avisan, me está bien. preguntan, vemos si nos reunimos el lunes, si no, pues el martes estaríamos reuniéndonos para seguir con las otras reglas de derivación, que es la regla de la función compuesta, derivada implícita, derivación logarítmica, que son las otras. Y aparte las derivadas de las otras funciones trascendentes. Bien, entonces así entonces quedaríamos. Ahí los miro entonces, me avisan entonces, chicos. Bien, Está bien. dele pues. Buenas tardes.